que, como les dije hace un instante, hoy vamos a estar reflexionando en torno al hermoso Salmo 118. Es un salmo que se le atribuye al rey David. Probablemente él ha sido el que lo ha escrito. Sabemos que él fue el autor de aproximadamente 75 salmos y cada uno de ellos es una joya. Cada uno de estos salmos es una bendición extraordinaria y nos edifican y nos bendicen mucho. Hay algunas anécdotas, algunas cosas interesantes acerca de este salmo. Si se dan cuenta, empieza y termina igual. Miren el versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Miren el último versículo, el 29. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una de las características de este salmo es esa, empieza y termina igual. Yo no he tenido tiempo y tampoco muchas ganas de contar todas las páginas y versículos de la Biblia, no páginas, sino versículos y capítulos de la Biblia. Hay algunas personas que lo han hecho y dicen que el centro de la Biblia, tanto hacia un lado como hacia otra, el centro de la palabra de Dios es el Salmo 118, versículos 8 y 9, que dicen así: mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes. ¿Casualidad que ese sea el centro de la Biblia? Bueno, cada uno puede tener su opinión personal, pero no deja de llamar la atención que el centro de la Biblia, el centro exacto de las Sagradas Escrituras, sea justamente esos dos versículos. Buscando en internet el Salmo 118, a mí me gusta mucho leer los salmos en hebreo, y estoy aprendiéndome este salmo de memoria, y resulta que cuando uno busca en internet alguna cosa, empiezan a salir un montón de cosas relacionadas con lo que estás buscando, y resulta que aparezco yo en una predicación que di el día 4 de agosto del año 2014. Ha llovido, 4 de agosto del 2014. Hablé acerca del Salmo 118, así que puedo volver a hablar, porque hace 10 años que no hablo de él, ¿no? No pasa nada, ¿no? Algunos de ustedes ni siquiera estaban aquí en aquel momento. Y en medio del mensaje digo, hermanos, quiero recordarles que el próximo domingo, se ve que ese culto era un jueves, quiero recordarles que el próximo domingo vamos a tener la presentación de un niño que me gusta mucho el nombre que sus padres le han puesto. ¿Por qué le han puesto un nombre bíblico? Le han puesto Isaac, vuestro hijo. En el 2014 presentamos a Isaac al Señor y ya han pasado 10 años. Parece mentira, 10 años desde aquel día que di aquel mensaje. Hay varios temas importantes en el Salmo que el autor quiere destacar. Yo he anotado algunos cuantos. En primer lugar, el poder tan grande que tiene la gratitud al Señor. También tiene mucho poder la queja, el lamento, el lloriqueo innecesario y todo eso. Pero una persona agradecida es una persona victoriosa. Una persona agradecida es una persona que puede vivir en paz y tranquilo y seguro, porque sabe que todo está bajo el control de Dios. La gratitud es algo que se destaca en este salmo, como después vamos a ver. Vemos también que el autor descansa completamente en su Dios, porque sabe que el Señor cuida de él, cuida de su vida, hasta el más mínimo detalle. Y aunque esté pasando por momentos difíciles, y él menciona la palabra angustia, pues él le da toda la gloria y la honra a su Dios, porque sabe que su Dios cuida de él. Vemos que el salmista expresa una confianza absoluta en el Señor. Él no tiene la más mínima duda de que Dios es bueno y que la misericordia del Señor es para siempre. Ahora, pensando en estos dos, atributos o características, bondad y misericordia intrínsecas de Dios, vamos a remontarnos a la primera pareja, al primer ser humano que pisó el planeta Tierra, Adán y su esposa Eva. Ellos eran los únicos habitantes de la tierra, no sabemos durante cuánto tiempo, pero allí estaban ellos.
en el Gan Edén, en el jardín del Edén, y podían contemplar toda la creación de una manera extraordinaria. Además, en aquel momento de perfección, de armonía, de unidad absoluta con el Señor, donde no había maldad, no había pecado, sino que ellos estaban en una comunión directa con el Señor, viendo el sol, la luna, las estrellas. Ellos podían llegar a la conclusión de que su Creador, su Dios, es un Dios todopoderoso. Amén, hermanos. Porque no había nadie, no podían decir, no, es que esto es producto de la intervención de aquella persona, o de aquella familia, o de aquel sabio. Estaban ellos dos solos y Dios. Así que cuando ellos miraban el sol, la luna, las estrellas, un amanecer, un atardecer, los animales, las flores, el campo, etc., ellos podían decir que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Ellos quedaban con la boca abierta al ver qué maravilla de mundo Dios había creado y se lo había dado a ellos para que lo cuidaran y para que lo mantuvieran en orden. Ellos no solamente conocían el poder de Dios, sino que además también conocían la bondad de Dios. Podían decir confiadamente, nuestro Dios es bueno. Además ya lo había dicho Dios en varias ocasiones. Cuando Dios hacía o creaba algo, siempre añadía la coletilla de y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Ellos podían saber que Dios era bueno porque Dios les había regalado un planeta entero para ellos, con animales, con comida, con plantas, con todo lo necesario. Podían disfrutar de la vida. Y además, lo más importante de todo, podían tener comunión, podían hablar directamente con su Dios, con su Creador, sin miedo, sin esconderse de Él en ningún momento. Y podríamos enumerar muchas cosas que aquella pareja, aquella primera pareja inicial, pudieron ir descubriendo de la naturaleza y del carácter de Dios, menos una cosa. Ellos antes de la caída no sabían en lo que consistía la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios no es un premio al buen comportamiento. La misericordia de Dios no se aplica por haberte portado bien. No es como cuando un niño hace una cosa buena y le das un regalo, o aprueba y saca buenas notas en el colegio y le das un premio. La misericordia no es un premio al buen comportamiento, sino al mal comportamiento. La misericordia, alguien dijo, no es una definición mía, pero me gusta por su profundidad y por su sencillez, es tratar a alguien mejor de lo que se merece. Y eso fue lo que hizo Dios con Adán y con Eva, y también contigo y conmigo, después de haber pecado. Son expulsados de la presencia de Dios, evidentemente, ya no podían permanecer en aquel lugar. Ya no podían tener esa comunión abierta y directa con su Creador. Ya muchas cosas se perdieron, muchas cosas nunca más volvieron a ser las mismas. Pero ellos experimentaron y conocieron por primera vez en la historia de la humanidad el atributo de la misericordia de Dios. Porque Dios podía haberse desentendido de ellos para siempre. Los expulsa y ahí te quedas. Sin embargo, Dios les busca, los encuentra y les muestra una forma diferente de acercarse a Él para que por lo menos, a pesar de su caída, de su pecado y de su desobediencia, puedan seguir, si quieren, en contacto y en comunión con Dios y de alguna manera recibir, pues, una cobertura, entre comillas, de sus pecados. Y ahí es donde se aplica por primera vez en la historia la misericordia de Dios. Los ángeles dice que nos miran. Literalmente la Biblia dice en el Nuevo Testamento que los ángeles observan a los redimidos de Dios, a los que han sido limpiados por la sangre de Cristo porque no entienden el concepto de misericordia. Los ángeles que no cayeron, los ángeles que no siguieron a Satanás en su rebelión, los ángeles que mantuvieron su posición, su fidelidad, su dignidad delante de Dios, saben que Dios es bueno, saben que Dios es santo, saben que Dios es poderoso. Todo eso lo han visto y vivido, pero nunca han experimentado ellos, ni los que cayeron, la misericordia de Dios. Porque Dios no movió ni un solo dedo por la creación angelical que tropezó y cayó. Todo permaneció exactamente igual desde el día que se rebelaron hasta el día de hoy. Satanás fue expulsado de la presencia de Dios y nunca más pudo volver a optar a recuperar la posición perdida. Sino más bien todo lo contrario, ha ido de mal en peor. De derrota en derrota, de fracaso en fracaso, de humillación en humillación, etcétera, etcétera. Sin embargo, con el hombre, Dios manifestó su misericordia. Y por eso el salmista,
en el caso de que haya sido David o cualquier otro, él destaca en el Salmo que la misericordia de Dios no es limitada, no caduca, no envejece, sino como dice el Salmo al principio y al final, porque para siempre es tu misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay gente que habla mal de Dios sin conocerle. Me llama mucho la atención. Critican, hablan y cuestionan a un Dios que no conocen. Dicen que si Dios fuera tan bueno, pues no ocurriría esto y aquello y no pasaría aquí, a esto y aquello allá, ¿verdad? Y cuando habla una persona así, de que Dios no es bueno, de que Dios no es misericordioso, evidentemente lo que está demostrando es que no está hablando de nuestro Dios, ni le conocen. Porque si hay dos características que destacan de nuestro Dios, es que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y la misericordia es algo que nos mantiene vivos. Nosotros no podríamos vivir ni física ni espiritualmente si no hubiera sido por la misericordia de Dios aplicada a nuestra vida en un momento puntual. Porque no solamente Dios tuvo misericordia de nosotros cuando pecamos y cuando nos acercamos a Él aquel día que lo recibimos y lo invitamos a que fuera nuestro Señor y Salvador el resto de nuestra vida, sino que yo creo que cada día el Señor manifiesta su misericordia en cada uno de nosotros. Cada día tropezamos, cada día necesitamos el perdón y la limpieza de nuestro Dios. Y no es que ahora soy salvo, mañana no soy salvo, ahora sí, ahora no. Pero necesitamos cada día que Dios se apiade de nosotros. Porque repito, si no fuera por su bondad y por su misericordia, ninguno de nosotros podríamos estar vivos hasta el día de hoy. Ahora bien, el Salmo no solamente destaca el poder de Dios, la importancia de ser agradecidos, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, sino que hay un momento en el que el autor, supongamos que fuera David, en el versículo 5, menciona algo muy interesante que quisiera pararme en unos momentos y explicarlo. El salmista dice, desde la angustia, no desde mi mejor momento de victoria, de gozo, de alegría, de bendición, no, sino desde la angustia, invoqué al Señor y el Señor me respondió poniéndome en lugar espacioso. Ahora, si alguien conoció lo que es trabajar y vivir bajo presión durante años, ese fue sin lugar a dudas David. La gente que no ha vivido bajo presión no ha crecido ni madurado como deberían de haber crecido. La gente que ha estado bajo presión y que ha pasado por valles de sombra y de muerte y por angustia y pónganle todos los adjetivos que quieran, son las personas que han madurado y han crecido y se han acercado al Señor porque realmente reconocen que dependen del Señor. La gente que ha huido del trato de Dios, la gente que no ha estado bajo la presión, bajo el horno, bajo el fuego del Señor, que no destruye sino más bien purifica, son personas de poco crecimiento y de poca estabilidad espiritual, incluso yo diría que hasta mental también, porque son personas débiles que no saben lo que es buscar a Dios en medio de la angustia y del dolor. Ahora, este salmo es tan importante que entra dentro de lo que se llama el Halel, que es desde el Salmo 113 hasta el 118. Son cánticos, son himnos que se cantaban frecuentemente, sobre todo en los tiempos de la Pascua. Si hoy estuviéramos celebrando la Pascua, tendríamos que haber cantado el Salmo 118. De hecho, dice la Biblia que el Señor Jesucristo dice que después de haber cantado el himno, y se refiere al Salmo 118, porque era un salmo que se cantaba frecuentemente, sobre todo en los días de la Pascua y en otras fiestas también. Pero fue un salmo que se cantó cuando se inauguró el segundo templo de Jerusalén, en los tiempos de Esdras, Nehemías y Zorobabel. Dice que restauraron las murallas de Jerusalén y los levitas y los cantores iban con sus instrumentos musicales dando vueltas alrededor de las murallas de Jerusalén diciendo alabad al Señor porque para siempre es su misericordia. Jodud Adonai Kitov Kile Elan Hasdo. Era algo que se repetía continuamente, porque ellos sabían que Dios había tenido misericordia de ellos. Porque sus antepasados habían sido llevados cautivos a Babilonia por 70 años, nada más y nada menos. Porque muchos de los que fueron nunca volvieron. Porque muchos de los que nacieron allí tampoco quisieron volver a Jerusalén. Pero los que lograron regresar experimentaron una vez más, la misericordia del Señor. Podían haberse, involucrado en la vida de Babilonia y haber desaparecido esas tribus, como las tribus del norte. Parece ser que también se diluyeron con el paso del tiempo y nadie sabe dónde están. Pero Dios se apiadó de ellos, Dios tuvo misericordia y los volvió otra vez a traer a su tierra. Y el Señor cada día tendrá misericordia de nosotros.
Y aunque andemos en angustia, si invocamos al Señor, el Señor siempre nos responderá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que cuando Jonás estaba en el vientre del pez, desesperado, porque nosotros sabemos que iba a salir, porque lo hemos leído, pero él no sabía si iba a salir? Si tú fueras Jonás y te hubiera tragado aquel enorme pez y llevaras ya 72 horas ahí dentro metido, seguramente dirías, ya de aquí no salgo. En algún momento voy a morir. Ya es un milagro que haya vivido 3 días sin morir, aunque seguramente estaría un poquito mareado. Pero dice que desde el vientre del pez, él mencionó parte del Salmo 118. Desde la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió. Y entonces todos conocemos el resto de la historia. Es interesante notar que en la famosa bendición sacerdotal, esa bendición que recibían los hijos de Israel cuando subían 3 veces al año a celebrar las fiestas bíblicas, el sumo sacerdote salía y les bendecía con la famosa bendición sacerdotal. ¿Se la saben? ¿La ponemos ahí un momentito en la pantalla? ¿La leemos? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Yeverejaja Adonai bishmereja, yair Adonai panaj aleja, vijuneka yizá Adonai panaj aleja, veyasem leja shalom. Ahí entra la misericordia de Dios. En todo lo que Dios hace para nuestra vida, su luz, su presencia, su amor, su perdón, su gracia, su misericordia, son ingredientes indispensables. Porque a lo mejor alguno de ustedes en esta semana ha pecado, pero además de mala manera. Pero el Señor te ha vuelto a traer hoy aquí, lo cual significa que nuevamente ha tenido un acto de misericordia para que escuche su palabra y reciba su perdón en el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y seguramente algunos de nosotros tal vez han hecho cosas que no han sido agradables a los ojos de Dios, pero el Señor una vez más nos muestra cada día que Él tiene misericordia de nosotros. Así que el salmista sabe que puede invocar al Señor en medio de su angustia, en medio de su desesperación, porque sabe que su Dios lo va a oír y lo va a llevar, como dice aquí, al lugar espacioso. Porque el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.